Muy bien, el ejercicio 1.62 dice aterrizaje de emergencia. Un avión sale del aeropuerto de Galisteo y vuela 170 kilómetros en una dirección 68,0 grados al este del norte. Luego cambia el rumbo y vuela 230 kilómetros a 36,0 grados al sur del este para efectuar inmediatamente un aterrizaje de emergencia en un potrero. ¿En qué dirección y qué distancia deberá volar una cuadrilla de rescate enviada por el aeropuerto para llegar directamente al avión averiado? Básicamente nos están preguntando cuál es la magnitud y cuál es la dirección del vector resultante. Porque vean que tenemos dos vectores. Tenemos un vector A, lo podemos llamar vector A, que corresponde al primer desplazamiento de 170 kilómetros con esa dirección que nos describen. Y el segundo vector puede ser un vector B con una magnitud de 230 kilómetros con esa dirección que nos están diciendo. Entonces nos preguntan por la magnitud y la dirección del vector resultante. Entonces, para resolver este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es representar gráficamente los datos que nos están dando. Entonces, para ello voy a hacer un diagrama. Pues por acá voy a poner un pequeño plano. Por acá más o menos. El eje de las Y. Y pues por acá el eje de las X. Veamos, dice, el primer desplazamiento es de 170 kilómetros en dirección 68 grados al este del norte. Entonces es importante que a este plano yo le dé coordenadas. Pues aquí voy a tener el norte, acá voy a tener el oeste, por acá voy a tener el sur y por acá tengo el este. Cuando nos dicen a nosotros este del norte, quiere decir que partimos del norte. Partimos del norte y nos dirigimos hacia el oeste. Eso es lo que quiere decir este del norte. Parto del norte y me voy para el este. Este del norte, parto del norte y me voy para el este. Entonces el primer desplazamiento va a caer en el primer cuadrante. Este que está acá va a ser mi primer desplazamiento. Puede ser este. Lo voy a hacer más chiquitito nada más para que gráficamente se vea mejor. Ahora recuerden que estos ejercicios no, o estos más bien estos dibujos no están a escala. Ok, no están a escala. Pero más o menos podemos decir que este es el desplazamiento inicial. Más o menos. Entonces por acá tengo yo el vector A o ese desplazamiento inicial. Y por acá tengo el ángulo. Vean que este ángulo va desde norte a este. Es decir, ese ángulo está medido en sentido horario. Este ángulo es de 68,0 grados. 68,0 grados. Ok, ese es ese ángulo que está ahí. Listo. Luego nos dicen que el segundo desplazamiento es 230 kilómetros, 36 grados sur al sur del este. Entonces cuando nos dicen a nosotros al sur del este, lo que nos quieren decir a nosotros es que partimos del este y nos movemos hacia el sur. Entonces pues recordemos que para hacer este tipo de ejercicios es importante tener un marco de referencia para cada uno de los vectores, ¿verdad? Para poder dibujar gráficamente cada uno de esos desplazamientos. Entonces recordemos que mediante el método de suma de vectores punta con cola, yo lo que hago es sumar o dibujar el segundo vector a partir de la punta del primero. Coloco la cola del segundo en la punta del primero. Pero para poder yo dibujarlo con estas coordenadas, yo necesito tener un sistema de referencia. Entonces voy a hacer otro plano por acá, un plano en la punta o en la flecha de este vector, del vector A, y ahora sí dibujo. Recordemos que aquí tenemos norte, por acá tenemos el oeste, por acá tenemos el sur y por acá tenemos el este. Entonces ahora sí lo puedo dibujar. Voy a dibujar el segundo desplazamiento en, pues, no sé, esto creo que es morado. Lo voy a dibujar en este moradillo. Incluso en este verde. Ok. Lo vamos a dibujar con este verde que está por acá. Entonces vean que ese desplazamiento es 36 grados al sur del este. Quiere decir que parto desde el este y me muevo para el sur. Ok. Entonces ese vector va a quedar más o menos por acá. Y bueno, recuerden que esto no está a escala, ¿verdad? Entonces esto no está a escala.
Esto por, disculpen ustedes que no me queda la línea recta, vamos a ver, por acá. Listo. Pues podemos decir que este más o menos es el segundo desplazamiento. Entonces este sería mi vector B. Y vean ustedes que acá tengo el ángulo. El ángulo va desde este hasta el sur, es decir, el ángulo va sentido horario y ese ángulo es de 36 grados. 36 grados. Sé que es 36,0, pero no me cabe ponerlo ahí, entonces lo coloco simplemente como 36 grados. A la hora de hacer los cálculos vamos a respetar las cifras significativas. Y recordemos que el vector resultante pues es el vector que va desde la cola del primer vector hasta la punta del segundo. Entonces ese vector resultante va a venir desde acá, desde la cola del vector A hasta la punta del vector B. Este que está acá es mi vector resultante, que yo generalmente le llamo R. Ustedes le pueden llamar de cualquier otra forma. Yo generalmente a ese vector resultante le suelo llamar R. ¿Ok? Y entonces, pues, para calcular este vector resultante, lo que hacemos es, pues, calcular las componentes del vector A y las componentes del vector B para calcular las componentes del vector R y a partir de Pitágoras calcular la magnitud y con la tangente del ángulo calculamos entonces la dirección, ¿verdad? A partir del ángulo que nosotros calculamos. Entonces, pues bueno, recordemos que de forma general el vector A más el vector B nos da como resultado un vector R y pues que R es igual a Rx más Ry y que Rx es igual a la suma de Ax más Bx y que Ry es igual a la suma de las componentes Ay más By. Entonces calculamos pues las componentes del vector A y las componentes del vector B. Voy a dibujar esos vectores de forma independiente para que veamos en dónde cae cada uno. Pues voy a hacer un pequeño plano para el vector A. Ajá. Vean ustedes que el vector A en el diagrama que nosotros hicimos cae en el primer cuadrante. Entonces pues por acá tenemos el vector A. Por acá tenemos el vector A y vean ustedes que este vector A tiene un ángulo medido a partir del eje más y ese ángulo es de 68,0 grados. Recuerden ustedes que por acá yo voy a tener la componente, nada más déjenme hacer esto más chiquitito para que se pueda ver. Voy a dibujarlo más pequeño, 68,0 grados. Entonces por acá vamos a tener este ángulo que lo voy a hacer más pequeño para que se vea bien. Ajá, y este ángulo recuerden entonces que está medido horario. Y recuerden que si este es el vector A, pues acá yo voy a tener perfectamente la componente AX y por acá voy a tener yo la componente AY. Entonces fíjense que para calcular las componentes de este vector, pues la componente A se encuentra opuesta al ángulo. Entonces AX va a ser igual a la magnitud de A, que en este caso la magnitud de A es de 170 kilómetros, por el seno de 68,0 grados. Esta va a ser la magnitud de AX. Si nosotros metemos eso en la calculadora, pues eso nos va a dar algo así como 158 kilómetros. Hacemos lo mismo con AY, pero vean que AY es adyacente al ángulo, entonces utilizamos el coseno. AY vendría siendo igual a 170 kilómetros por el coseno de 68,0 y entonces metiendo esto en la calculadora, pues AY
nos da un valor de 63,7 kilómetros. 7 kilómetros. Entonces acá tenemos, ya las dos componentes del vector A. Y fíjense que el vector A cae en el primer cuadrante, entonces las dos componentes tienen que ser positivas. Hacemos lo mismo ahora con el vector B. Fíjense que el vector B cae en el cuarto cuadrante. Entonces, pues, hacemos otra vez un plano. Esto es un buen ejercicio hacerlo para poder, pues, representar siempre de manera gráfica los datos y a partir de ahí, pues, dar una respuesta, ¿no? Entonces, pues, acá va a estar el vector B. Y recuerden que por acá tenemos el ángulo, que ese ángulo es de 36 grados. 36,0 grados. Y lo mismo, ¿verdad? Recuerden que pues acá vamos a tener entonces la componente BY y por acá vamos a tener la componente BX. Vean que está en el cuarto cuadrante, entonces la componente X tiene que ser positiva y la componente Y tiene que ser negativa. Entonces lo calculamos. Vean que en este caso BX es adyacente al ángulo, entonces es al revés que el caso anterior. Vamos a tener que BX va a ser igual a la magnitud de B, que B vale 230 kilómetros, por el coseno del ángulo, que en este caso es de 36. El caso anterior era de 68. Coseno del ángulo, que es de 36,0 grados. Si metemos esto en la calculadora, vamos a tener que BX tiene un valor aproximado de 186 kilómetros. 186 kilómetros. Hacemos lo mismo con BY. BY es igual a 230 kilómetros por el seno de 36,0 grados. Metiendo esto en la calculadora vamos a tener que BY es igual a menos 135 kilómetros. Repito, ¿verdad? BY es negativa. Es negativa porque vean que la componente Y de ese vector se encuentra en el eje menos Y. Entonces por eso es importante que siempre hagamos un pequeño diagrama para poder representar espacialmente esas componentes del vector y el vector en sí, ¿verdad? Porque de esa forma entonces nos vamos a dar cuenta de cómo está esto, ¿verdad? Entonces ya tenemos a X, a Y, BX y BY. Lo que queda es sumarlos para encontrar RX y RY. Antes de hacerlo bueno, vamos a hacerlo de una vez. Tenemos entonces que RX, vamos a ver, vamos a tener entonces que RX más RY tiene que ser igual a R, ¿verdad? Entonces RX es igual a AX más BX. ¿Cuánto valía AX? AX valía 158 kilómetros. Entonces sería 158 kilómetros más RY, perdón, más BX, que BX nos dio un valor de 186 kilómetros. 186 kilómetros. Haciendo esa suma vamos a tener que RY es equivalente a 344 kilómetros, ¿ok? Entonces ya tenemos el valor de RX. Listo. Calculamos entonces RY. RY va a ser igual a la suma de AY más BY. AY nos dio 63,7 kilómetros. Y pues BY nos dio un valor de menos 135. Entonces más menos 135 kilómetros. Entonces haciendo la suma de esto vamos a tener que RY es igual a menos 71,3 kilómetros. Entonces ya tenemos las componentes del vector resultante. Con esas componentes podemos calcular la magnitud.
Aquí es bueno que hagamos nuevamente un pequeño diagrama ejemplificando, representando dónde queda el vector resultante. Vean que el vector resultante queda en el tercer cuadrante. Queda en el tercer cuadrante. Entonces, perdón, en el cuarto cuadrante. Queda en el cuarto cuadrante. Entonces voy a dibujar un pequeño diagrama para representar ese vector resultante en el cuarto cuadrante. ¿Por qué? Porque es importante que representemos espacialmente dónde está para eventualmente determinar cuál es la dirección de ese vector. Entonces, pues este va a ser el vector resultante. Ya sabemos que este vector resultante va a tener una componente ry, este es r, y por acá va a estar rx, ¿verdad? Ok. Este es el ángulo que tenemos que encontrar. Este le va a llamar ángulo phi. Nada más déjenme colocarlo de nuevo. A este le voy a llamar ángulo phi, y ese es el ángulo que nosotros vamos a encontrar a partir de pues la identidad trigonométrica de la tangente. Okay. Este ángulo que está por acá, ese ángulo phi. Ok, entonces verificamos nada más, ¿verdad? Tenemos una componente de Rx positiva, una componente de Ry negativa, entonces vemos que todo va bien. Entonces vean que tenemos un triángulo rectángulo, entonces para encontrar la magnitud de la componente R simplemente hacemos uso de Pitágoras. Entonces vamos a tener que pues la magnitud del vector R va a ser igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado. ¿Quién es Rx? Rx es 344 kilómetros, todo eso al cuadrado, más Ry, que Ry nos dio negativo, Ry nos dio menos 71,3 kilómetros al cuadrado, todo esto metido en una raíz cuadrada. Metiendo esto en la calculadora vamos a tener que la magnitud de ese vector resultante va a ser aproximadamente de 351 kilómetros. Entonces esta que está acá es la magnitud del vector resultante. Esta es la magnitud del desplazamiento que tiene que hacer la cuadrilla para ir al rescate del avión averiado. Ahora, ¿pero en qué dirección hacen ese desplazamiento? Pues ese desplazamiento lo van a hacer en la siguiente dirección. Aplicamos la tangente a la menos 1 de Ry entre Rx. ¿Cuánto vale Ry? Pues vale menos 71,3 kilómetros. Y Rx, pues habíamos dicho que valía, colocar esto bien, Rx habíamos dicho que valía aproximadamente 344 kilómetros. 344 kilómetros. Y esto es igual a ese ángulo phi. Fíjense ustedes que acá se me simplifica este kilómetro con este kilómetro y todo queda en términos de grados, ¿verdad? Que es en lo que se miden los ángulos. Entonces vamos a tener que el ángulo va a ser aproximadamente de menos 11,7 grados. ¿Okay? Esta sería la dirección que nosotros tenemos que reportar. Entonces este ángulo que nosotros encontramos realmente es este ángulo que tenemos acá en este triángulo rectángulo, que está medido en sentido horario a partir del eje X. Por eso nos da un ángulo negativo, porque está medido en sentido horario. ¿Okay? Entonces ahora tenemos que dar respuesta a este ejercicio, digamos, de forma oficial. Entonces podemos colocar la respuesta por acá y podemos decir que la cuadrilla enviada por el aeropuerto debe viajar una magnitud de 351 kilómetros en dirección, déjenme cambiar esto porque en dirección, fíjense ustedes que la dirección es este, partimos del este y nos vamos hacia el sur. Entonces podemos decir 351 kilómetros en dirección 11,7 grados, 11,7 grados, partiendo 11,7 grados
partiendo del este hacia el sur. Podríamos decir de otra forma 11,7 grados sur del este. Cualquiera de las dos formas de decirlo es completamente equivalente, las dos formas son correctas. Y pues esta sería la resolución a este ejercicio 1.62.